Bueno, buenas tardes para todos. Vamos a dar inicio pues como a la charla que habíamos programado para el día de hoy. Eh, pues mi nombre es Sergio Hernán Bedoya Díaz, soy residente de segundo año de pediatría de la Corporación Universitaria Remington en convenio pues como con la clínica Sommer. En ese momento estaba en la rotación pues como de neurología infantil y pues quisimos traer este tema y presentárselo pues debido a pues como la complejidad de la unidad que hay en la institución y pues como la frecuencia con la que se presentan este tipo de complicaciones. Eh, Quiero agradecerle pues como a la doctora María José Jiménez, neuróloga infantil de la institución, eh, por acompañarme pues tanto en la rotación y con la conferencia, con la charla. Entonces el contenido de la charla que tenemos para el día de hoy es una introducción, algo de epidemiología, algo grande sobre la embriología para entender pues cómo se va a dar pues como toda las características clínicas y cómo se da la fisiopatología. Vamos a hablar también pues como de las definiciones, la fisiopatología propiamente, las características clínicas y las intervenciones que vamos a realizar. Y por último, unas conclusiones con unos mensajes para llevar a casa sobre esta condición que es la dilatación ventricular secundaria a la hemorragia pues como interventricular que se genera cuando hay como un sangrado de la matriz germinal. Entonces, ¿por qué es importante hablar de la dilatación ventricular poshemorrágica? Ya que, debido a que el sangrado interventricular o la hemorragia de la matriz germinal es el tipo de sangrado intracraneal más común y grave que se presenta pues como en los recién nacidos pretérminos debido a esa ruptura de los vasos de la matriz germinal y en regiones periventriculares. Hay que tener en cuenta también que vamos a encontrar, pues como en la literatura, tanto hemorragia interventricular como hemorragia de la matriz germinal, y esta condición de como complicaciones de esta condición o inclusive pues bibliografía aparte pues solamente de esta condición. Entonces hay que tener en cuenta que las complicaciones es una complicación frecuente en los recién nacidos pretérmino y es una condición que es inversamente, es directamente proporcional a la prematuridad. Entre menos semanas de gestación se ve pues como el parto pretérmino, mayor riesgo de hemorragia interventricular va a haber y mayor riesgo de presentar pues como complicación la dilatación ventricular. Bueno, y lo otro es que es una condición que genera pues como una alta morbilidad relacionado pues a la alteración o al riesgo pues como del compromiso del neurodesarrollo y también de complicaciones en cuanto a la estabilidad hemodinámica. Eh, en cuanto a la epidemiología, hay que tener en cuenta que más del 40% de los recién nacidos de bajo peso, menores a 1.500 gramos, presentan la hemorragia interventricular y que tiene una incidencia que se va a relacionar con la edad gestacional y a medida que se disminuye la edad gestacional aumenta pues como el riesgo. Tenemos que en los menores de 28 semanas vamos a tener un riesgo de hasta el 38%, entre las 28 y las 32 semanas del 15%, y en más de 32 semanas del 1 al 2% aproximadamente. Hay que tener en cuenta que la incidencia, pues como general, se estima que es de cercana al 30% y esta, pues digamos que ha disminuido como por varios factores, entre los que tenemos la maduración fetal, los esteroides antenatales, sabemos que no solamente van a tener pues como ese impacto sobre la enterocolitis o el síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido, sino que también puede tener un efecto protector sobre el sangrado de la matriz germinal. Y lo otro es que también se ha encontrado que las dosis repetidas de esteroides aumentan ese riesgo de sangrado. Entonces también es como tener en cuenta que el número de dosis que reciba esa gestante como maduración puede impactar tanto positiva como negativamente. Y lo otro es que la disminución en la incidencia también puede estar relacionada a la cesárea,
ya que esos cambios que se producen en el feto y cuando ya está haciendo esa transición a la vida extrauterina en la parte hemodinámica, también pueden favorecer a sangrado o en caso de la cesárea, pues disminuir pues como esa probabilidad de sangrar. En cuanto a la dilatación ventricular hemorrágica, hay que tener en cuenta que hasta el 10%, hasta el 15% de los que presentan una hemorragia interventricular grave van a cursar con la dilatación. Porque si recordamos en la definición, tenemos en la clasificación, perdón, el que está en un grado 3 ya tiene ocupación del ventrículo por la sangre y este puede dilatarse o no, y lo que va a condicionar que sea grado 4 es como esa extensión al parénquima cerebral. El riesgo de desarrollar la dilatación es hasta en la mitad, del 40 al 50% de los casos. Entonces vemos que es la mitad de los niños, y si sumamos a eso que entre más pequeños sean, mayor riesgo tienen de sangrar, es una condición que se presenta pues como muy frecuente. Como lo había mencionado previamente, aumenta pues como el riesgo de retraso neurológico en el neurodesarrollo, tanto en la parte motor como cognitivo. Y también encontramos que hay una mortalidad muy alta relacionada con esta condición, cercana al 75%. En cuanto a datos pues como epidemiológicos de Colombia, no tenemos propiamente datos que nos validen la frecuencia o la incidencia pues como de la hemorragia propiamente, pero sí datos pues como del bajo peso al nacer, que tiene una incidencia de 3 por 100.000 nacidos vivos, y como vimos previamente, esta es directamente proporcional con el riesgo de sangrado, y en Colombia se estima pues como que la incidencia puede estar pues como cercana a lo que se describe pues, globalmente. En cuanto a la embriología, perdón, hay que recordar que pues como el sistema nervioso central se desarrolla pues a partir de las capas del ectodermo. Estos hacen un repliegue que forman pues como la cresta neural, y este se sigue replegando hasta formar el tubo neural, que de acá pues van a formarse diferentes estructuras, y va a haber pues como esa diferenciación entre las neuronas pues, o las células del sistema nervioso, que son como más funcionales, y el sistema glial, que también está relacionado, es como de la parte estructural, como el sistema inmune dentro del sistema nervioso. Después de ese repliegue va a haber pues como esa formación de esas vesículas primarias, en las que se va a formar el prosencéfalo, el mesencéfalo y el romboencéfalo, que va a ir madurando hasta más o menos la semana 7-8, y se forman pues como todas esas vesículas secundarias, que acá pues como importante es tener en cuenta pues como el prosencéfalo, que va a tener pues como esa diferenciación como a la parte de los hemisferios cerebrales, el tálamo y el hipotálamo, que digamos que pueden ser esas estructuras que más vamos a ver afectadas pues como en esta condición. Ya después de cuando se llega más o menos a la semana 7, pues dentro del desarrollo vamos a ver pues como una diferenciación de las células a partir de la matriz germinal, que acá es cuando cobra pues como importancia esa estructura, que la vamos a encontrar en el surco caudotalámico, que es como inmediatamente pues como adyacente a los ventrículos laterales, y de esta forma va a haber una migración y una proliferación pues como de esas neuronas a toda la capa, pues desde la capa subependimaria, que es la cara lateral de los ventrículos. Entonces esa migración va a dar pues como paso a la formación de los neuroblastos y los glioblastos, que son los que forman posteriormente tanto las neuronas como las células gliales. Y ya después se va a dar pues como de toda esa extensión y toda esa migración de axonal, de sinaptogénesis, que se va a dar más o menos entre la semana 23 y la semana 40, y es por eso que entre más pequeño nazca el niño, mayor riesgo tiene pues como de verse comprometido su desarrollo y su maduración. Tenemos que la matriz germinal es esa estructura que es altamente vascularizada y que es transitoria, porque cuando ya se llega
al término, esto va a tener pues como una regresión, y es por esto que vamos a encontrar que en los recién nacidos a término es raro encontrar pues como esta condición, a pesar de que se puede como presentar, porque ya no va a dar pues como esa proliferación y esa migración de las células, sino que ya está en un proceso de regresión. Lo que sí tiene esta matriz germinal es que los vasos son pues como una red inmadura que favorece a diferentes cambios hemodinámicos o a diferentes cambios inflamatorios o de componentes como el CO2 que pueden generar pues como dilataciones y favorecer pues como el riesgo de sangrado. Entonces la hemorragia interventricular es la ruptura de los vasos de la matriz germinal y las regiones periventriculares. Y ya la dilatación es cuando se ocupa el ventrículo lateral y este favorece pues como aumentar su volumen, su capacidad, y va a tener unas repercusiones sobre la compresión sobre el manto cortical. Entonces, pues cuando hablamos como propiamente de la definición, no vamos a entrar pues como a detallar mucho esta parte, porque tenemos que hay dos clasificaciones, una que es como hablando de imágenes más avanzadas como la tomografía o la resonancia, pero esta que es la clasificación ecográfica es la que generalmente se utiliza para hacer las descripciones, y donde vamos a centrar pues como la presentación es en las graves, que son las que se definen como grado 3, o la dilatación ventricular porosa hemorrágica, que previamente era la que se conocía como el grado 4. En cuanto a los factores de riesgo, tenemos que la hemorragia interventricular se relaciona con coreamnionitis, que esta puede favorecer a la prematuridad, y por diferentes mecanismos también la respuesta inflamatoria o la predisposición y ese riesgo séptico que se tiene va a favorecer pues como la liberación de citoquinas que pueden pues como generar aumentar ese riesgo de sangrar. La necesidad de reanimación, ya que como se les mencionaba previamente, esas fluctuaciones en los parámetros hemodinámicos, tanto de presión arterial como la perfusión cerebral, se ven condicionados por muchos factores como el gasto cardíaco, la hipotensión también puede favorecer, y se describe que fluctuaciones por encima de 10 milímetros de mercurio en la presión arterial pueden generar pues como ese riesgo de sangrar. El expulsivo prolongado y los intentos fallidos de intubación orotraqueal también predisponen pues como a esos cambios, tanto por compromiso pulmonar o pues como esa parte de la mecánica ventilatoria como de la parte hemodinámica. Y tenemos otros factores de riesgos que pueden ser diferenciados de acuerdo pues como a la parte prenatal, que son unos que uno no, que sería pues como la edad gestacional, el bajo peso al nacer, también pues ya condiciones genéticas que puedan favorecer pues como el sangrado. Tenemos otros que están relacionados con la parte cerebral, y unos factores que ya también pues van a ser propios del recién nacido, como pues el recuento bajo de plaquetas, alteraciones en los factores de coagulación, la sepsis y la acidosis, que son pues como uno de los más frecuentes que se pueden presentar. En cuanto a la fisiopatología, vamos a tener que en el tercer trimestre, pues como hay mayor riesgo pues como de generar lesiones, debido pues como a esa maduración del sistema nervioso central que se está dando, y esto va a favorecer pues como esa alteración pues como en la sinaptogénesis, en la formación de axones, y la maduración pues como de las células gliales. Entonces tenemos como dos mecanismos importantes, y uno es como ese compromiso de la sustancia blanca, ya que vamos a ver cómo se comprometen pues como esos preoligodendrocitos, que son los que van a generar esa formación de todas esas redes neuronales, y adicionalmente la predisposición proinflamatoria que se da por el compromiso de la microglia, que se torna pues como inmadura y más reactiva, y de los astrocitos que van a favorecer pues como a prolongar ese efecto inmunológico. Entonces tenemos que, como les mencionaba, a partir de la semana 23 hasta la 40, los circuitos neuronales se van a formar, va a haber pues como toda esa sinaptogénesis y la vascularización
como tal. Entonces, como tenemos esa capa inmadura de la matriz terminal de los vasos sanguíneos, encontramos también una lámina basal inestable. También vamos a tener que la parte de la barrera hematoencefálica va a ser pues como inmadura. Y lo otro es que todo esto se va a ver afectado, todos estos procesos de maduración, debido a que la microglia pues como inmadura es mucho más activable, y esta va a generar pues como primero esa alteración sobre la diferenciación de los preoligodendrocitos, ya que esta va a absorber la hemoglobina, o va a tratar pues como de retirarla del parénquima, y va a favorecer como esa formación de radicales libres, y estos van a favorecer a que se activen los astrocitos, que van a ser pues como reactivos, y esto tiene pues como una neurotoxicidad asociada. Entonces, cuando se produce el sangrado, va a impactar pues como en estos tres mecanismos. Y primero es que cuando hay sangrado sin hidrocefalia, esa liberación de la hemoglobina genera una penetración hacia el parénquima primero hacia el parénquima cerebral. Lo que les venía mencionando, se genera pues como esa absorción de la hemoglobina por la microglia y la formación de radicales libres. Adicionalmente, también se va a aumentar pues como la presencia de todos esos factores que aumentan pues como la coagulación, o los factores inflamatorios como serían la trombina y la fibrina, y ya también la parte de la acumulación del hierro propiamente, que se da como esa hemosiderina, que es como esa degradación que va teniendo la hemoglobina a medida que avanzan los días después de un sangrado. Y esa acumulación de ferritina también pues genera como un efecto irritante. En cuanto a la hidrocefalia con o sin sangrado, hay que tener en cuenta que se da todo el proceso inflamatorio, va a generar un bloqueo. Bueno, primero recordemos que los plexos coroideos generan pues como la formación del líquido cefalorraquídeo, y que este se reabsorbe, bueno, él circula pues como por todo el sistema nervioso central y la médula espinal, pero también una parte pasa al torrente sanguíneo, y la otra se genera pues como una reabsorción a través de las vellosidades o las granulaciones aracnoideas. Entonces, como hay tanta carga proteica por el sangrado, se genera como una obstrucción y un bloqueo de los canales subaracnoideos por esas proteínas de la matriz extracelular, lo que favorece pues como a que se acumule el líquido, y adicionalmente se genere pues como todo ese proceso inflamatorio que va a generar pues como ese desbalance entre la producción y la reabsorción del líquido cefalorraquídeo, porque los plexos coroideos pueden estar íntegros y generar pues como produciendo el líquido. En cuanto a la dilatación ventricular poshemorrágica, tenemos que sea todo lo que les expliqué, pues como el acúmulo de la hemoglobina, seguido de esa hidrocefalia aguda, esa gliosis pronunciada, que es como toda esa respuesta inmune, aumenta pues como todos esos factores, todas esas citoquinas, que hace que persista pues como esa inflamación, va a alterar la mielinización, y esto al final va a generar pues como toda esa muerte celular a nivel de la corteza, y también pues como generar esa disrupción ependimaria. Ya lo que les acabo de hablar es lo que es como microscópicamente, pues o molecularmente, pero grande, pues ya macroscópicamente lo que encontramos es que esa hidrocefalia puede ser comunicante en un 65%, y no comunicante un 30%. Entonces, la comunicante es lo que les explicaba sobre las proteínas que obstruyen todos esos canales de las vellosidades subaracnoideas, y la no comunicante es cuando un coágulo genera una obstrucción de la circulación del líquido cefalorraquídeo como tal. Y esto es importante saberlo porque para las estrategias y las intervenciones que vamos a realizar, vamos a ver que si las funciones lumbares en las no comunicantes no va a tener pues como ningún efecto, porque está acumulado es a nivel de la cabeza,
y no va a haber pues como esa circulación del líquido cefalorraquídeo. En cuanto a las características clínicas, tenemos que hasta la mitad de los niños los vamos a diagnosticar por medio de ecografía, ya que tenemos que la Academia Americana de Pediatría nos recomienda que en los menores de, de 30 semanas vamos a hacer una ecografía como de tamizaje, tanto cerebral como renal, en la primera semana, en las primeras 2 semanas, entre la semana 7 y 14 días. Y ya vamos a tener también un al término para mirar pues cómo es la evolución. Ya si tenemos que encontramos algún cambio, pues ya vamos a ver más adelante cómo va a ser ese seguimiento de acuerdo al grado de sangrado que tenemos, pero encontramos que esa estrategia sirve para identificar casi la mitad de los niños que tienen algún tipo de sangrado. Los síntomas inespecíficos son aquellos que pueden confundirse con otras condiciones como la hipoglicemia, la sepsis, también pues como alteraciones metabólicas, que sería pues como esa alteración del estado de conciencia, la hipotonía, la disminución de los movimientos generales y ya las alteraciones del patrón respiratorio. Y ya cuando tenemos como un sangrado pues como muy marcado, grande, de alto grado, tenemos pues una presentación que describen como catastrófica. Esta se va a dar pues como una postura de cerebración, también puede cursar con convulsiones, debilidad flácida y ya alteraciones pues como de las pupilas y los pares craneales. En cuanto pues como a la parte de las pupilas, hay que tener como presente que el reflejo pupilar puede, dependiendo de la edad gestacional en la que haya nacido el niño, puede estar presente o no, y esto no debe ser pues como un marcador que vamos a tomarlo pues como de severidad de entrada, sino que hay que evaluarlo pues como adecuadamente, teniendo en cuenta los otros signos que vayamos a encontrar. Encontramos que la dilatación no se presenta inmediatamente, porque inclusive el sangrado generalmente se produce en las primeras 72 horas, pero la dilatación generalmente es progresiva, y entre los 7 y los 14 días es cuando va a empezar a presentarse. Y hay otra cosa, que el abombamiento de la fontanela o esos signos de hipertensión endocraneana en los niños, en los más pequeños, se presentan pues como de una forma más tardía. Entonces, si los tenemos, pues obviamente nos puede hablar de un compromiso muy extenso, una dilatación muy marcada, pero no es lo que vamos a encontrar pues como de forma regular. O si se encuentran, pueden estar relacionados a otros mecanismos. En cuanto, pues, como a esos, el seguimiento, bueno, perdón, esos factores que modifican los cambios en la fontanela y por qué se da de una forma tan tardía, es que el área extracerebral, perdón, es mucho más extensa, la bóveda craneana es más grande y adicionalmente, pues, como el efecto que tiene la fontanela como descompresivo, por decirlo de alguna forma, le permite a que la dilatación o el acúmulo de líquido cefalorraquídeo tenga más espacio para generarse sin afectar pues como la fontanela propiamente. Y lo otro es que los cambios ventriculares generan como un crecimiento como hacia adentro más que hacia afuera, y eso genera esa compresión sobre el manto cortical, que es lo que genera el riesgo de compromiso neurológico, sumado a todo ese proceso inflamatorio que hablamos previamente. Entonces los cambios en las fontanelas, en las suturas y el aumento del perímetro cefálico son tardíos, y se ha encontrado que la saturación de oxígeno cerebral regional disminuye progresivamente con respecto a la dilatación, y secundario pues como esa compresión. En cuanto a las intervenciones, tenemos que puede hacerse un seguimiento clínico o imagenológico, y es lo que les mencionaba ahora, pues como esa estrategia de hacer las ecografías a los recién nacidos pretérmino y de acuerdo a los hallazgos, como proceder. En cuanto a la clínica, pues son como recomendaciones que hacen más la parte de neurocirugía, pero pues como les expliqué previamente, esos cambios pueden no presentarse de una forma temprana, y
pues digamos que se puede retrasar las intervenciones y aumentar pues como ese riesgo neurológico. Entonces hay que tener en cuenta cuando se hace una ecografía de transfontanelar que se deben medir unos índices. Muchas veces, pues como en la primera se describe solamente el grado de sangrado que tiene, pero lo ideal es como hacer esa solicitud en las ecografías posteriores de estos índices ventriculares, que son los que nos van a ayudar pues como a definir las conductas. Primero tenemos pues como el índice ventricular, que se mide pues como es esa distancia, perdón, que se tiene desde la línea media hasta la cara lateral, pues como del ventrículo lateral, valga la redundancia. Y ya tenemos el ancho de asta anterior, que se mide pues como desde el tálamo hasta también pues como esa parte lateral del ventrículo. Y lo otro que tenemos es la distancia tálamo-occipital, que se mide es como en el corte sagital y los otros dos que mencioné previamente en el corte coronal. Pero eso es algo pues como más del radiólogo. Pero lo que tenemos que conocer es que cuáles índices se van a solicitar para que estos se pueda hacer una adecuada interpretación. Tenemos que, pues como en una revisión de esos marcadores o cuáles son pues como esos predictores de gravedad, encontramos que el ancho de asta anterior pues es como el predictor más frecuente y el que mayormente se relaciona con gravedad. Y también se demostró que la medición seria del índice ventricular con el ancho de asta anterior son unas medidas que van a favorecer a intervenciones tempranas y esto va a disminuir la lesión cerebral y el resultado neurológico. Y encontramos que el índice ventricular puede inclusive empezarse a afectar 20 días posterior al sangrado, el ancho de asta anterior 18 días posterior al sangrado, y vemos que los signos de hipertensión endocraneana se pueden demorar hasta 63 días. Entonces vemos como la ecografía puede ser una herramienta que nos va a ayudar a definir las intervenciones y a mejorar pues como el pronóstico neurológico. En cuanto a los valores de referencia, pues tenemos que hay que poner esos valores pues como en estos percentiles, tanto para el índice ventricular, el ancho de asta anterior la distancia tálamo-occipital, para definir en qué riesgo estamos, y de acuerdo a esto definimos las intervenciones, pero ya lo vamos a ver pues como más adelante. Algo importante es saber que el ancho de asta anterior, que es como ese que nos va a dar como esa pauta y esos beneficios de las intervenciones tempranas, el límite es como de 5 milímetros, hacia arriba para pues, condiciones de mayor gravedad y hacia abajo para unas de menor riesgo. Otras medidas que se pueden tomar son pues como el índice de Evans, que nos refieren pues como este primero que reportamos acá, que es la relación del asta frontal y la asta temporal, pero este tiene una desventaja que solo evalúa pues como la parte anterior, nos queda sin evaluar adecuadamente pues cómo estaría la parte posterior del cerebro y cómo estaría pues como los índices ventriculares. Y ya el otro que tenemos, si es la proporción del asta anterior y el asta occipital, que se mide pues como en estas gráficas que vemos acá, que es la parte frontal, el diámetro biparietal y la parte pues también occipital. Se hace pues como esta relación y de acuerdo pues como a los percentiles que encontremos, se van a realizar pues como las intervenciones. ¿Qué tenemos pues como con estos índices? Y es que si bien se pueden medir con ecografía, tienen pues como un mayor rendimiento con la resonancia o con la tomografía, pero de estas no las hacemos rutinarias ni de forma secuencial. Entonces, pueden tener pues como un valor importante, ya que nos dice pues como el tamaño del ventrículo y el volumen del ventrículo propiamente, que el volumen ventricular sí se ha relacionado con peores resultados en el neurodesarrollo a futuro.
Otras imágenes que podemos realizar es la ecografía Doppler cerebral. En este lo que medimos es como esos índices de resistencia vascular, en la que medimos pues como el flujo como en la arteria cerebral media, y esto vamos a hacer una relación que nos va a hablar propiamente de esa compresión que está generando todo ese líquido sobre el manto cortical, secundario a esa dilatación del ventrículo. Inicialmente se va a ver como un flujo aumentado, posteriormente vamos a ver un descenso o una ausencia del flujo diastólico, y hasta encontrar pues como una inversión del flujo diastólico, lo que nos habla pues de un compromiso más marcado de esto. Y esta pues digamos que no la usamos de forma rutinaria, pero es una alternativa que se tiene para evaluar pues como ese compromiso. Bueno, y ya hablando propiamente de las intervenciones, tenemos varias acciones que podemos tomar que nos describe la literatura, como son las punciones evacuantes, tanto lumbares como ventriculares, las derivaciones o los reservorios. También pues, se habla de una terapia DIRF, perdón, que es drenaje, irrigación y fibrinolítico, eh, la cirugía, y ya pues como unas terapias alternativas que en esta última no vamos como a profundizar, tampoco pues es con las otras, la parte de cirugía vamos a hablar pues como unas cosas como puntuales, pero principalmente vamos a hacer es como el énfasis en las funciones. Entonces, primero que todo tenemos que las funciones lumbares o las ventriculares favorecen ese desarrollo neurológico y van a favorecer los resultados positivos en cuanto al desarrollo neurológico a 2 años, como se encontró como en este estudio publicado en el 2020, en el que encontraban 113 pacientes que se dividían en 2 grupos y comparaban los que se intervenían de forma temprana, que eran los que tenían un índice ventricular en el percentil 97, y los que se intervenían de forma tardía, que eran los que tenían un índice ventricular mayor al percentil 97 más 4 milímetros. Entonces, lo que se encontró es que las intervenciones tempranas tenían una menor probabilidad de generar discapacidad moderada grave, o inclusive disminuían pues como ese riesgo de mortalidad. Hay que tener en cuenta que la evidencia que se encontraba no era estadísticamente significativo, pero sí generaba pues como una tendencia a favorecer, a encontrar estos resultados favorables. Como se los mencioné previamente, la punción lumbar debe realizarse pues como en las hidrocefalias comunicantes. Y como y otro beneficio que se encontró adicional, que es que puede prevenir pues como la necesidad de procedimiento quirúrgico, que en los procedimientos quirúrgicos, como lo vamos a ver más adelante, tienen unos riesgos aumentados en cuanto a la parte infecciosa para estos bebés tan pequeños. Las derivaciones ventriculares o reservorios ventriculares, como el reservorio Maya, tenemos que va a ser pues como definido de acuerdo pues como a cada grupo quirúrgico, y los neurocirujanos son los que definen pues como en qué momento se van a realizar pues como esas intervenciones. Acá tenemos una revisión sistemática con un metaanálisis en el que se evaluaron principalmente, perdón, en 27 artículos en los que el resultado inicial que estaban buscando era evaluar pues como la supervivencia sin deterioro neurológico a los 2 años, perdón, a los 12 a 30 meses, y comparaban esas intervenciones tempranas con las intervenciones tardías. La conclusión a la que se llegó con este estudio era que los índices ventriculares mejoraban los resultados comparado con la clínica. Este no era el objetivo inicial del estudio, ya que para lo que ellos buscaban inicialmente era, encontraron que no había diferencia entre las intervenciones tempranas ni tardías en cuanto a la mortalidad y a la discapacidad grave, pero sí encontraron lo que les mencionaba, los índices ventriculares. También encontraron que había una mayor tasa
de derivación que terminar con una derivación permanente y una alteración del neurodesarrollo cuando las intervenciones eran tardías. Entonces, vemos que la evidencia puede ser, pues encontramos como unos resultados secundarios que pues como avalan esas intervenciones tempranas. En cuanto al DIRF, que es el drenaje, irrigación y fibrinolítico, es una terapia que puede ser pues como efectiva. Esto es un estudio que se publicó en el 2010 en el que se está haciendo pues como el reclutamiento de los pacientes. Solamente se alcanzaron a reclutar 77 porque el riesgo de sangrado al aplicar el fibrinolítico se aumentó hasta en un 35%. Si bien el sangrado era leve, pues como por cuestiones éticas suspendieron el reclutamiento. Pero con esos 77 que evaluaron los dividieron en dos grupos de 39 y encontraron que en los niños que se hacía la terapia DIRF versus la terapia convencional que podía hacer punciones lumbares o ventriculares o posteriormente derivaciones ventriculares, tenían unos mejores resultados en cuanto a la mortalidad, la discapacidad, y ellos hacen como esa mejoría, pues resaltan la mejoría en la parte cognitiva a los 10 años del estudio, debido a que pues tenían unos índices, perdón, un coeficiente intelectual 15 puntos por encima comparados con los de la terapia estándar. Pero el problema que tiene esta terapia es que necesita un personal experto, entrenado, y que es un procedimiento que no se realiza en todas partes. Entonces, pues digamos que no se usa de forma regular, pero esto sí dio paso como a la neuroendoscopia o al drenaje neuroendoscópico, que es a lo que se está apuntando actualmente para ver pues como esos resultados a futuro. Entonces, como les dije, la mortalidad y la discapacidad pues grave reportaron que era menor en ese grupo, y el seguimiento a 10 años mostraba pues como ese aumento en los 15 puntos del coeficiente intelectual en los que estuvieron sometidos a esta terapia versus a los que no la recibieron. Pero tenemos que tener en presente que la muestra era de 77 niños. En cuanto a la cirugía, tenemos que la Asociación Americana de Neurocirugía no tiene recomendaciones sólidas para decir en qué momento se va a realizar pues como la intervención propiamente. Tenemos diferencias pues como que se van a estar relacionadas a los centros. Cada grupo de neurocirugía va a definir en qué momento va a realizar pues como el tipo de intervención y cuál va a ser. Y en cuanto al peso, pues tenemos que la literatura describe que se pueden hacer intervenciones desde los 700 gramos en adelante, pero por lo menos en la clínica lo realizan de entre 2.000 a 2.500 gramos de peso. Y tenemos pues también como un reporte de la asociación pues como de hidrocefalia en investigación, que emite pues como trata de unificar pues como todos esos conceptos, pero encontramos que para ellos es difícil como generar recomendaciones puntuales de acuerdo pues como a la heterogeneidad de los pacientes en los diferentes centros, y el principal como efecto adverso que se encuentra para ellos es el riesgo de infección y de obstrucción de la derivación. Entonces eso genera pues como unas complicaciones hasta en el 65% de los pacientes, lo que hace que las intervenciones tempranas para evitar las complicaciones, llegar a la cirugía y las complicaciones que este puede tener, ya que aumenta pues como ese riesgo de mortalidad. Entonces ya lo que se hace es que de acuerdo a los índices ventriculares uno genera unos grupos de riesgo. Los que tenemos de bajo riesgo son los de un tamaño, los que tienen un aumento en el tamaño ventricular. Se describe pues como se describe una dilatación, pero hay ausencia de signos clínicos, y estos niños lo que se debe hacer es hacer esa vigilancia en UCI, tener pues como ese seguimiento clínico en cuanto a la fontanela y el crecimiento del perímetro cefálico, que no se empiece a aumentar 2 centímetros por semana. La ecografía en estos niños se va a realizar 2 veces por semana, por 2 semanas, y si se estabiliza, ya después como cada semana por 2 semanas. Y esto hasta la semana 34.
Y ya la resonancia, que es como una pregunta frecuente que se realiza pues como en el servicio, en qué momento se hace la resonancia para estos niños, lo que se recomienda es que sea al término. Cuando ya estemos entre la semana 37 y la 40, es cuando se va a hacer pues como esa resonancia para evaluar. Y se describe que se debe considerar pues como la utilización del NIRS en todos los niños que tengan algún tipo de sangrado, pero sabemos que es una herramienta que no se dispone pues como de forma regular, y como lo vimos previamente, a medida que aumenta el tamaño ventricular se comprime el manto y esto disminuye la saturación cerebral. En cuanto al grupo moderado, tenemos pues como ese grupo con un índice ventricular mayor al percentil 97 o un ancho de hasta anterior mayor a 6 milímetros, con ausencia, pues ante la ausencia de signos clínicos. Acá lo que se debe hacer es informar pues como a neurocirugía del caso, realizar las punciones lumbares en 3 momentos, de 2 a 3 momentos, lo que se describe como una punción diaria por 3 días, pero puede que el niño empiece a mejorar con una sola de ellas. Y el seguimiento ecográfico se hace igual que el anterior, inicialmente 2 veces por semana, si se estabiliza una vez por semana hasta la semana 34. Pero también vemos que esto no se hace así como de forma tan estricta, también por la optimización de los recursos. Y ya el grupo de alto riesgo, me disculpan que acá quedó moderado, es el que ya tiene esos cambios mayores al percentil 97 en los 3 índices ventriculares, y hay presencia de signos clínicos que principalmente son las diástasis de las suturas, el abombamiento de la fontanela y el crecimiento del perímetro cefálico de 2 centímetros por semana. Se hace igual la parte de las punciones lumbares evacuantes, y ya por neurocirugía se definen si se hacen funciones ventriculares y en qué momento se va a realizar pues como el plan quirúrgico en caso de que se requiera. Hay que tener en cuenta que la punción lumbar puede ser difícil de realizarse debido a la obstrucción que generan las proteínas en las agujas, como ocurre en la fisiopatología. Esa obstrucción de los canales, ese mismo acúmulo de proteínas puede generar que el líquido sea difícil de drenar. Este es como una tabla resumen de lo que se realiza de acuerdo a los grupos, y era lo que les venía explicando, y ellos hacen énfasis en que el NIRS debería tenerse en todos los pacientes que tengan algún tipo de sangrado. En cuanto a la resonancia, al término, pues como de forma de seguimiento propiamente, si se requiere para indicación o planeación quirúrgica, también se debe tomar una resonancia, y podemos también considerarla en esas hemorragias graves, grado 3, grado 4, en el que se están realizando, en que ya hay dilatación, se están realizando pues como esas intervenciones y no tiene una mejoría clínica relacionado pues como a esas intervenciones tempranas. Y ya siempre, idealmente, a todos los niños a los 2 años, y que esta debe ser como con espectroscopia para evaluar como toda esa parte del desarrollo, qué cicatrices o qué compromisos quedaron de forma secundaria. Y ya como conclusiones tenemos que la dilatación ventricular hemorrágica es la segunda causa de mortalidad en los recién nacidos pretérmino, es responsable de una alta morbilidad y riesgo de compromiso en el neurodesarrollo. El seguimiento con los índices ventriculares mejora los resultados neurológicos desde los 12 meses hasta los 30. La relación del tamaño ventricular está directamente relacionado con el riesgo neurológico, por eso es que las intervenciones tempranas van a favorecer pues como disminuir ese riesgo. La punción lumbar evacuante puede prevenir el riesgo de cirugía y ese riesgo de complicaciones de hasta el 65% relacionado a la cirugía, y la cirugía en el recién nacido pretérmino tiene un mayor riesgo de infección. Esto era lo que les tenía preparado pues como para el día de hoy, y yo quedo atento pues como alguna comentario, pregunta o duda al respecto. Muchas gracias. Sergio, muchas gracias. Me pareció muy buena la presentación. Me parece muy chévere pues la revisión bibliográfica que hiciste pues acerca de las intervenciones y el seguimiento, porque y es muy importante pues para nosotros como pediatras y como pues todo el personal pues que trabaja en la UCI neonatal, porque digamos que esta es la fuente. Esta es una de las principales causas de discapacidad en los bebés que han nacido
prematuro, ¿cierto? Entonces, nosotros sí queremos que cada vez los bebés sobrevivan más, pero queremos que sobrevivan con una condición neurológica buena, ¿cierto? No, no queremos bebés que sobrevivan para tener una vida pues con total dependencia de su familia, con parálisis cerebral. Entonces, esto es, digamos que uno de los temas más importantes a impactar cuando vamos a mirar pues el riesgo de discapacidad y de parálisis cerebral asociada a la prematuridad. Entonces, sí, es un tema fundamental. Eh, Creo que pues explicaste muy bien cómo debe ser el seguimiento. Como pediatras siempre debemos estar atentos porque creo que en el tiempo nos han enseñado que los bebés, sí, en general los neonatos, pues como ellos no se van a herniar y no vamos a ver pues sí la tríada clásica de Cushing por hipertensión endocraneana, digamos que podemos estar tranquilos en caso de una hidrocefalia, ¿cierto? Y uno sí ve que, aunque niños más grandes que ya tienen pues todas sus fontanelas y suturas cerradas es una emergencia, en estos bebés no se ve así, ¿cierto? Y es cierto que pues no tiene un riesgo vital inmediato, pero esa elevación progresiva de la presión intracraneana definitivamente va a generar muchas alteraciones en cuanto a neurodesarrollo y claramente pues demostraste que es algo que podemos impactar. Entonces, como pediatras, pues es nuestra responsabilidad estar pendientes e ir evaluando pues la evolución de esos bebés para llamar pues a neurocirugía y a las especialidades pues que pueden realizar intervenciones eh, quirúrgicas, ¿cierto? Pero importante saber lo de las punciones lumbares evacuantes, que eso sí es algo que está en manos de todos nosotros como pediatras y neuropediatras. Em, y eso sí puede impactar pues de manera importante el pronóstico del paciente y es un procedimiento sencillo. Ahora, eh, en la práctica es un poquito más difícil y hay pacientes donde se nos dificulta mucho por por las proteínas como mencionabas y por pues sí, coágulos pues que la aguja se nos tapa, pero es algo que definitivamente debemos intentar. Eh, Quería hacer pues como una aclaración de unas cositas que me parecen importantes y es que acuérdense que la hemorragia grado 4 o lo que antes llamábamos hemorragia grado 4 y nos describen todavía en algunas ecografías como hemorragia grado 4 es como si fuera una entidad diferente, simplemente es un infarto venoso, ¿cierto? No, en ese, a veces uno puede tener sangrado e infarto, pero ya no se considera que haya extensión a al parénquima del sangrado, sino simplemente pues que haya un infarto venoso periventricular. Y pues sí, de la hidrocefalia comunicante y no comunicante, pues como decías muy bien, la comunicante es cuando todas esas proteínas, coágulos nos obstruyen pues la reabsorción de líquido y la no comunicante generalmente se asocia pues ya a malformaciones cerebrales como una estenosis del acueducto y eso y por eso esa no la podemos impactar pues con punciones lumbares evacuantes, sino que necesitamos punciones ventriculares. No, en general, pues te digo todo muy bien y creo que sí es muy importante para nosotros, pues en la UCI neonatal poder impactar estos factores. Yo por ahí veo a Luisa que tenía alzada la mano. Hola María, hola Checho, muy bien la presentación. Es un tema que, como lo dice María, es demasiado importante para nosotros. Siempre tenemos que partir de la prevención. Obviamente todas las estrategias del cuidado del prematuro extremo, pues los intentos de intubación, el ruido, todo esto, pero yo creo que hay muchas cosas en las que tenemos que trabajar. Una es en lo que resaltó María y es de pronto la respuesta que nosotros podemos dar antes de tener pues como secuelas más importantes con las funciones lumbares. A veces siempre esperamos que sea ventricular y que le haga neurocirugía, pero realmente en muchos pacientes nosotros lo podemos resolver con las funciones lumbares. Yo quedé como con
con una intriga con el estudio que mostró Checho de filinolíticos de irrigación y lo que se está haciendo ahorita, pues como pues como del manejo neuroendoscópico, y es de pronto, pues, uno en qué momento tomaría la decisión. Pues sabemos que nosotros no hacemos este tipo de procedimientos, pero sí hay instituciones en Antioquia donde se realizan. ¿En qué momento uno podría considerar la remisión? O si sería bueno que lo revisáramos con neurocirugía, porque es que si la ventaja es mucha por encima de la derivación, que incluso por lo que mostró Checho, nosotros esperamos un peso muy alto, que eso también aumenta el daño cerebral y la dilatación. Entonces, ¿como en qué momento empezamos a considerar de pronto remisión? Eso es un tema difícil porque, pues en realidad yo pienso que estos pacientes deberían, pues desde que ya empieza a haber una dilatación ventricular poshemorrágica persistente, ¿cierto? Que hay unos que uno con las punciones lumbares puede contemporizar o empiezan a dilatarse y ya paran. En esos yo creo que pues los podemos manejar, pero creo que estos pacientes definitivamente están mejor. Esto es algo como controversial en instituciones donde sí se puedan hacer y haya entrenamiento, pues en el grupo de neurocirugía en estos procedimientos, ¿cierto? Entonces yo creo que sí definitivamente es un paciente en el que sabemos que va para derivación o que no, no podemos, pues, o que vemos que continúa la dilatación y no se estabiliza, creo que lo deberíamos considerar, aunque pues es difícil, pues, pero sí es algo que hemos intentado hablar con neurocirugía, pero hay que, yo creo que volverlo a poner sobre la mesa, porque sí en otras partes pues se le puede ofrecer estas intervenciones. Doc, pues, pues muchas gracias a a la doctora Luisa de María por la intervención y, profe, lo que yo estaba revisando, pues con respecto a ese estudio de la irrigación y eso, pues ellos hablaban que ese beneficio sí se encontraba como en cuanto a la mortalidad y a ese riesgo de compromiso grave, pero que igual la muestra no era muy grande, o sea, como que era muy baja, entonces no se pueda pues como arrojar como una recomendación muy fuerte al respecto. Lo que sí es que pues ahora esa neuroendoscopia sí pues como que se está utilizando, pero pues no encontré como estudios propiamente de esa parte, ya que de neurocirugía pues digamos que no hay como una literatura pues como muy amplia de eso, pero yo creo que pues quedo con la tarea como de buscar esa parte, como esas indicaciones de cuándo remitirlo. Jero tiene la mano levantada. Sí, Doc, qué pena le pregunto, cuando ustedes hablan de instituciones donde hacen esos procedimientos en Antioquia, ¿a dónde se refieren? Pues en realidad no son muchas las instituciones, ¿cierto? Pero nosotros hemos visto en Bolivariana y en las Américas, sí. Esas dos, aunque ya no sé si las Américas todavía tienen unidad neonatal, no sé, pero, pero y el Rosario del Tesoro también, que uno ya también a la UCI creo que puede remitir estos pacientes. Son como donde, a ver, esto sí, y depende mucho del neurocirujano, ¿cierto? Es que eso también es importante y ahora pues vemos que cada vez más están llegando a la ciudad neurocirujanos ya que tienen entrenamiento pediátrico, porque sí vemos que el manejo es totalmente diferente. Con todo el respeto pues a los compañeros de la institución, pero eso es algo ahí a tener en cuenta que hemos intentado hacer. A veces hay barreras administrativas muy importantes eh, de contratación de ciertas instituciones, pero, pero sí, pues en algunos pacientes que hemos tenido, los hemos remitido y otros pues se han manejado en la institución. Lo que sí es que como grupo definitivamente pues hay que, teniendo en cuenta pues esas limitaciones en el manejo,
pues insistir y estar pendiente y no quedarnos como tranquilos sobre todo pensar que si no le está creciendo la cabeza no importa, ¿cierto? O sea, eso siempre, ya el crecimiento del perímetro cefálico, como mostró Sergio, es un hallazgo ya tardío, un paciente con pues que todos los días le crece 1 centímetro la cabeza, ya es algo pues muy tardío y ya ha sufrido mucho el parénquima cerebral. Pero bueno, para puntualizar, en realidad son pocas las instituciones, pero que estemos seguros, Bolivariana, Rosario del Tesoro las Américas. Sí. Muchas gracias, Doc. Yo creo que igual, pues como que la supraespecialización y volvernos cada vez más expertos en niños hace que igual el manejo se vaya dando de la mejor manera, pero es chévere lo que dice Sergio, que hagamos la búsqueda, porque si bien de pronto hay pacientes que nosotros podamos definir con lo que decía María, o sea, vamos deteniendo el crecimiento con las funciones, es un niño que viene creciendo bien, ha sido pues como muy lento el crecimiento del perímetro, pues uno lo puede contemporizar y de pronto hacer el manejo de la derivación, que finalmente sería lo que se haría. Pero yo creo que sería chévere definir qué pacientes específicos e incluso sentarnos a hablar con ellos con la evidencia. Vea, es que a estos pacientes realmente le vamos a tener un beneficio adicional haciendo este tipo de procedimientos que ojalá algún día hagamos acá, pero que hoy en día no lo hacemos. Entonces busquemos la manera de que se les dé la oportunidad. Yo pienso que como todo, así como nosotros tenemos ECMO y hacemos el manejo de la hernia diafragmática mejor que cualquier institución en Antioquia, pues yo pienso que en este momento hay instituciones que pueden tener mejores recursos para este tipo de cosas. Entonces yo creo que sí valdría la pena como que le diéramos una revisadita a esa parte. Y lo otro que dice María que es muy importante y que pues María lo hace todos los días, que es medir el perímetro cefálico, pero que de pronto en el diario vivir se nos vuelve más importante el peso y la talla, es que no se nos olvide la importancia de tomar el perímetro cefálico, de hacerle seguimiento, de graficarlo y de estar pendiente principalmente en los niños prematuros. Porque si bien hay casos que los diagnosticamos estando acá, hay otros niños que vuelven y reingresan porque en el plan canguro vieron que tiene un crecimiento acelerado del perímetro. Entonces, estos son secuelas que pueden ser incluso a más largo plazo. Algo adicional ahí como a lo que dice la doctora Luisa, y es que pues digamos que esos mecanismos de la hidrocefalia no solamente aplican como para el sangrado, sino a otros tipos de hidrocefalia, secundario a infecciones o por otros motivos, pues como malformaciones. Entonces, ese medimiento del perímetro pues, es muy importante porque igual el cerebro va a sufrir de la misma manera debido a la presión. Eso es lo que pues, como quería adicionar. ¿Alguno tiene algún otro aporte, alguna pregunta o algo? ¿O podemos como finalizar la charla? Checho, gracias. Por fácil, la grabaron, me envían la grabación para yo podérsela pasar a los compañeros que estén muy bien. Sí, nosotros la grabamos y también cargamos la presentación ahí en el Drive. Súper. Muchas gracias a todos y que tengan una buena tarde. Gracias. Gracias. Hasta Gracias, luego. que estén bien, chao. Gracias, Checho, felicitaciones. Gracias.